Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro, en este espacio que ustedes ya conocen. Cada semana revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. El día de hoy estamos con la presencia grata de Julio Córdoba, con quien vamos a compartir los próximos minutos analizando lo que ocurre en nuestro país. Y como siempre también nos acompaña Gregorio Lanza. Bienvenidos a los dos. Gracias, Jorge Luis. Un saludo para ti, para tu audiencia. Un saludo para Gregorio. Gracias, Jorge Luis, Julio y toda la gente que nos sigue cada semana. Adelante, comencemos el programa, Jorge Luis. Sí, comenzamos entonces revisando lo que ha acontecido estos últimos días y sobre todo las movidas postelectorales, conocidos los resultados oficiales de esta última elección. Ha llamado mucho la atención el tema de los 2/3, ¿no? Ese es el tema, uno de los temas más comentados durante estos últimos días. Este es el tema que vamos a iniciar en el comentario. Sí, me parece muy interesante y quisiera comenzar apuntando que veo dos aspectos centrales y me gustaría mucho conocer tu criterio también, Julio, por supuesto, sobre estos dos grandes temas. El primero que hace a la democracia, el sentido de la democracia, más allá que se hubiera modificado lo fundamental de los 2/3 o no, y es que un parlamento que estaba saliendo del escenario, le faltaban muy pocos días, o incluso algunos dicen que ya había caducado su mandato, porque ya se habían entregado los documentos que acreditaban a los nuevos parlamentarios. Entonces, por lo menos un parlamento que ya no tenía legitimidad modifica aspectos muy importantes, como vamos a ver en el segundo tema que quiero plantear, Julio, y en ese contexto creo que lo que hace es agudizar el escenario, tensionar el escenario de una manera innecesaria, una muestra de poca consecuencia con la democracia y con ese triunfo electoral que estaba mostrando un gobierno que había ganado en el voto, pero que había ganado no por los 2/3, no tenía esos 2/3 y que debía respetar eso. ¿Qué es lo que opinas? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que relacionar el tema de los 2/3 con el mandato de las urnas. Es decir, el éxito de un nuevo gobierno es entender cuál es el mandato del voto recibido. O sea, cuál es el sentido del 55.1% del voto que ha recibido. De hecho, ha sido una sorpresa para propios y extraños. Yo me animo a pensar que el 55% del voto que ha recibido el MAS ha sido un voto, primero, de resistencia hacia el régimen de Áñez, pero al ser una resistencia al régimen de Áñez, a ciertas acciones, digamos, de ejercicio autoritario del poder, al mismo tiempo ha sido un voto contra el propio ejercicio autoritario del poder que ha caracterizado al evismo en los últimos años. Hay que recordar que cuando Evo era candidato, el MAS tuvo fraude de por medio o no de por medio, independientemente de ello, el MAS tuvo, digamos, un 47%. Cuando ya no estaba Evo, ni ese sentido de continuidad y de falta de renovación, el MAS tuvo un mayor apoyo electoral del 55%. ¿Qué nos está diciendo eso? Yo interpreto de eso que hay un mandato de renovación, que hay un importante 8% del electorado, que equivale a más de 500.000 de votantes, que no votaron por el MAS cuando estaba Evo Morales, pero que sí votaron por el MAS cuando no estaba Evo Morales. Yo interpreto que ese más de 500.000 de votantes tiene la expectativa o tuvo un mandato de un MAS renovado, de un MAS que no reproduzca las acciones autoritarias del evismo y que más bien procure procesos de consensos y de acuerdos con la oposición. Entonces, ese entiendo yo que sería el mandato de las urnas. Ahora, después de ese mandato de las urnas del 18 de octubre, al parecer, algunos sectores
más conservadores del MAS no han entendido este mandato y están tratando de prorrogar, están tratando de continuar con las prácticas del levismo. Y una de esas prácticas del levismo era la falta de diálogo y la falta de consenso en el Parlamento, y por lo tanto, la última jugada de la anterior bancada del MAS ha sido no tanto eliminar los 2/3, porque de hecho no han eliminado los 2/3, pero sí los han modificado sustancialmente. Y los han modificado sustancialmente con el propósito de continuar la práctica del levismo de un parlamento que sea una simple caja de resonancia del Ejecutivo y un parlamento en el cual no se busquen consensos, ni diálogos, ni acuerdos con la oposición. Ese sería, desde mi punto de vista, la interpretación, una mala lectura del mandato que ha recibido el MAS. Efectivamente, y quiero hacer un apunte que es muy significativo. Cuando tú dices se ha mantenido los 2/3, efectivamente, pero ¿cuál es el fondo? ¿En qué medida se afecta con estas movidas que han hecho? En una central, y es que permite por mayoría simple los ascensos en las Fuerzas Armadas y la policía. Y esto es clave, es fundamental. El control del poder, en el fondo, tú sabes, la teoría lo dice, y esa es la práctica cotidiana y la historia de Bolivia. Si hay un control, y mucho más como se ha llevado en los últimos años, en el periodo del levismo, ha sido un control secante, donde se ha politizado las Fuerzas Armadas y la policía. Y eso genera profundas contorsiones autoritarias en el gobierno. Entonces, quieren volver a ello. Y yo voy a recoger lo que decías para pasar al segundo tema, Jorge Luis, si puedes poner esa imagen del levismo y qué es lo que quiere hacer el levismo, porque creo que ha sido efectivamente Evo Morales el que ha instruido, ¿no? El que ha instruido Evo Morales, la imagen de Evo Morales, Jorge Luis, Evo Morales es el que ha instruido, ¿no? Y por eso acá cuando entramos a este bloque dice Evo vuelve, que era un tema que tú creo que con mucha precisión estabas señalando y planteaba ofensiva y pugnas en el MAS a partir de eso. Y efectivamente, digo, es ingresar a esto porque es muy importante. Evo vuelve y quiere mostrar dos cosas. Una, que él es el poder. Él es el poder y entonces hace este mandato a la gente que estaba saliendo a través básicamente de Linera. Hay información bastante fidedigna que ha sido Linera el que ha llamado incluso a la presidenta del Senado para señalar que si quiere tener perspectivas en el futuro, ella tiene que también aprobar, ¿no?, esta modificación. Porque tú sabes, yo he estado en el Parlamento y nadie de manera gratuita va a decir, oye, te va a tocar la espalda, habrá que modificar esto, ¿te parece? Es una instrucción muy precisa, ¿no? Muy concreta, porque estamos manteniendo los 2/3 y estamos modificando lo administrativo. No, este es un tema central del manejo del poder. Y está acompañado, creo, por el retorno de su viejo equipo. No es casualidad que haya salido el ministro de gobierno de la presidencia, Quintana, que es el hombre que ha manejado las redes y los hilos de las Fuerzas Armadas, que haya salido y se ha mostrado. No es casual que además la justicia esté levantando todas las acusaciones, por lo menos, y los procesos abiertos contra una serie de gente, entre ellos Evo Morales. Y entonces, para mí, que el Evo vuelve tiene dos connotaciones. Una, que es una señal para Arce y Choquehuanca. Yo les puedo arruinar su fiesta de posesión, como que ya tiene una manchita. No una mancha seria, porque si uno se fija lo que dice Arce y Choquehuanca, no lo he escuchado al respecto, pero Arce dice, bueno, han mantenido la constitución política del Estado.
y se quede en eso, porque efectivamente es un tema complejo para él. Algunos diputados, y yo espero Andrónimo siga en una corriente como senador, presidente del Senado, una corriente renovadora dice, sí, habrá que discutir. Otros dicen, habrá que pensar o escuchar lo que dice el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero sin duda Evo quiere mostrar que está presente, que él es el poder y complementa. Hay algunas confusiones al interior del MAS. Voy a volver para alinear. ¿Y en qué quiere alinear? En que algunos ministros por experiencia tienen que entrar al gabinete. Ese es su mensaje y creo que esto completa esta imagen que estoy planteando para la discusión de criterios. No sé cómo ves este tema. A ver, ahí yo en lo personal, Gregorio, me distanciaría en algunos aspectos de tu razonamiento. El primer aspecto en el que me distanciaría es en el tema de los 2/3 y el grado de profundidad de las modificaciones. Yo en lo personal creo que hay tres áreas de importancia en el tema de los 2/3. El primer nivel de importancia, que es una importancia constitucional básica, está garantizada por la Constitución Política del Estado y se ha mantenido, porque para modificar este primer nivel de importancia constitucional se necesitaría una reforma de la propia Constitución. Siguen habiendo 2/3 para un juicio de responsabilidades, para definir un juicio de responsabilidades a exmandatarios. Siguen habiendo 2/3 para interpelar y censurar a ministros. Siguen habiendo 2/3 para nombrar el contralor, para nombrar el defensor del pueblo, para nombrar para nombrar el Tribunal Supremo Electoral, etc. O sea, siguen habiendo 2/3 que son, que están blindados por la Constitución y que son el primer nivel de importancia. Un segundo nivel de importancia está dado por otras decisiones que, según el reglamento de debates anterior, se definían por 2/3, pero que desde mi punto de vista son menos relevantes, pero no por ello triviales. Es lo que tú mencionabas, es decir, la aprobación del ascenso de jefaturas en las Fuerzas Armadas y en la policía. No es que el Parlamento va a elaborar listas ni va a aprobar. El Ejecutivo presenta la promoción de los comandantes del Ejército y de la Policía y es el Parlamento que anteriormente por 2/3 aprobaba y ahora lo hace por simple mayoría. El nombramiento de embajadores, la conformación de comisiones mixtas para investigar varios casos, digamos, esos tres elementos que sí han sido modificados, creo que son de segunda importancia. No tienen el mismo rango, el mismo nivel. Entiendo a dónde va tu razonamiento, es decir, que la composición y la politización de la policía y de las Fuerzas Armadas se constituye en un factor de poder relevante, más en el periodo del MAS que se ha basado en esa politización de estas Fuerzas Armadas. De acuerdo, pero de todas maneras, frente a los procesos de decisión blindados constitucionalmente siguen teniendo un nivel menor, pero no por ello trivial. Y en tercer lugar están estas decisiones más administrativas, que es el cambio de la orden del día, la decisión de sesión por tiempo y materia, algunas decisiones para establecer ciertos homenajes, etcétera, que son más trámites administrativos. Creo que hay que diferenciar estos tres niveles y las decisiones que ha tomado en los últimos días la bancada saliente del MAS han afectado a los dos niveles inferiores, pero no al nivel primario. Ahí yo me distanciaría de tu razonamiento y voy a otro distanciamiento. Creo que hay que diferenciar entre Evo Morales como persona y como caudillo y el evismo como corriente dentro del MAS. Yo diría que el evismo es una inclinación de ejercicio autoritario del poder estatal que puede o no puede ir con Evo, es distinto. Creo que los parlamentarios que han llevado adelante la modificación son los parlamentarios provenientes de sectores populares que han surgido a la primera línea del MAS después del derrocamiento de Evo.
En el evismo, en los últimos tiempos de Evo Morales, quienes eran portavoces de la bancada del MAS en el Parlamento, eran los diputados evistas de clase media, ¿no? Salvatierra, Brito, todos ellos que tenían la voz cantante ahí. Después del derrocamiento de Evo, estas personas han pasado a la segunda línea y ha surgido otro grupo de parlamentarios que no fueron parte del círculo evista y que, es más, en varias de sus actuaciones han mostrado cierta independencia de Evo Morales, principalmente en la primera etapa del gobierno de Áñez, donde han ayudado a la pacificación. Eva Copa, Sergio Choque, ¿no? Todos ellos que provienen de sectores populares y que han mostrado claramente su postura de que no vuelva Evo Morales, y por todas sus actuaciones parece que tienen cierta independencia de Evo Morales. Ahora, pese a que estos parlamentarios de origen popular no necesariamente son del círculo íntimo de Evo, ni desde mi punto de vista obedecen órdenes directas de Evo o de García Linera, varios de ellos sí tienen estos valores evistas de gestión autoritaria del gobierno y de la dinámica parlamentaria. Yo diría que son este grupo de parlamentarios populares más o menos autónomos con ciertos valores del evismo que han llevado adelante esta modificación de los 2/3. Como tú, yo destaco las voces conciliadoras de nuevas figuras que tal vez podrían representar, eso habrá que ver a futuro, una cierta renovación del MAS. Está el portavoz del MAS, Sebastián Michel, que ha planteado claramente que se podría reconsiderar esta decisión de los 2/3 en algunos de sus aspectos, y también Andrónico Rodríguez lo ha dicho en su posesión, que esto podría ser sujeto de futuros acuerdos y decisiones. Entonces, creo yo que en el MAS hay todavía una pugna entre corrientes renovadoras que van a buscar procesos más democráticos en el ejercicio del poder estatal, que van a buscar acuerdos y consensos en lo básico con la oposición, principalmente con comunidad ciudadana, y por el otro lado creo que hay tendencias autoritarias, sea provenientes del círculo íntimo de Evo o de grupos más o menos autónomos, pero con los mismos valores del evismo, que están tratando de desarrollar esta práctica de este ejercicio que no escucha al otro, que ve al otro no como adversario, sino como enemigo. Y a pesar de la modificación de los 2/3, creo que esta pugna no está decidida todavía. Hay que ver los primeros meses del gobierno de Arce, la composición de su gabinete, hay que ver las formas en que van a desarrollar la gestión estatal para saber cuál de estas corrientes, si una corriente más conciliadora post-evista o una corriente más intolerante tributaria del evismo clásico, van a triunfar al interior del MAS. Sí, creo que estamos de acuerdo en la mirada general. Hay detalles en los que uno puede estar pensar diferente. Jorge Luis, no sé cómo ves, qué interrogantes te surgen respecto a todo este proceso que se está dando y tensiones, porque para mí uno de los agraviados, uno de los golpeados por este retorno de Evo es el propio Arce Catacora, que ve su inicio como que manchado, ¿no? Ahí hay una mancha y que no es la propia oposición, sino más bien es Evo Morales y la gente que opera con él, los que están implementando ello. Pero nuevamente, Jorge Luis, ¿cuál es tu percepción al respecto? Sí, a propósito de lo que ustedes comentan, parecería más bien que es la acción que ha tomado la Asamblea Legislativa saliente ha promovido, yo diría, como una guirnalda para la nueva Asamblea Legislativa que se posesiona. Lo que decía Julio con bastante tino, ¿no? Estaríamos hablando de un enfrentamiento ahora del MAS contra el propio MAS. Tal vez hablar de un MAS orgánico, Julio. ¿Existiría un MAS orgánico? Podríamos decir que está ahorita, que va a entrar en ejercicio versus un MAS de carácter más radical. ¿Y dónde entra el corte generacional? Porque parecería también que existiría un corte generacional dentro de estas corrientes que has denominado y has identificado dentro del propio MAS.
que se estarían enfrentando. Y yo simplemente, Julio, antes que tomes la palabra, yo incorporo a lo que dice Jorge Luis un corte más, y es el corte étnico-cultural territorial. Para mí hay una tensión fuerte entre el más aymara, es Choquehuanca y de otras regiones aymaras, ese es uno. El más trópico de Cochabamba, los Cocaleros, que es el cuartel general de Evo, y el más Santa Cruz. Yo incorporaría eso, Julio. Sí, gracias. Yo creo que hay que tratar de tener en principio una mirada diacrónica, diría histórica, de cómo fue la conformación del MAS, ¿no? Muy brevemente para no aburrir a la audiencia. Creo que el MAS surgió como un sindicato, como una confederación de sindicatos, principalmente campesinos, que tuvo su origen en el Chapare y luego en el Altiplano, y que le costó luego adscribir a organizaciones más indígenas de tierras bajas. Ese fue el inicio del MAS como un todo. Después, en función del tiempo del ejercicio del poder estatal, se fueron definiendo algunas corrientes al interior y al exterior del MAS. La primera corriente que creo que se empezó a diferenciar de este tronco común es la CIDOC y las organizaciones de tierras bajas que plantearon sus demandas, sobre todo en la marcha del TIMNIS, y que como corriente fue expulsada del interior del MAS. Luego, después, en una segunda etapa, después del 2011, que fue el tema del TIMNIS, viene la estructuración del levismo como tal, y yo entendería que el levismo como tal es el ejercicio cada vez más autoritario alrededor del caudillo, que es conformado sobre todo por un lado, por algunos sindicatos que se mantienen fieles al MAS, fieles a Evo Morales hasta el último momento, principalmente el Pacto de Unidad, y después algunos operadores políticos de clases medias que se conforman en el entorno palaciego. Creo que ese es el núcleo duro del levismo. Pero fuera del núcleo duro del levismo, hay otras expresiones del MAS, más sindicales agrarias, probablemente que articuladas en torno a David Choquehuanca, algunos sectores más obreristas en torno a la COB, etcétera, que se van diferenciando. Y llegamos a la actualidad en la cual, por lo menos, yo veo dos hasta tres fracturas que ustedes decían, que nos ayudan a segmentar corrientes internas al interior del MAS. La primera fractura, como decía Gregorio, es una fractura socioeconómica y étnico-cultural que también atraviesa todo el país. Por un lado estarían los profesionales de clases medias que están colaborando con ARCE, y por el otro lado está toda la corriente sindical campesina que está articulada por David Choquehuanca. Esa sería la primera fractura. Ahora, un segundo elemento de fractura sería tanto en la corriente, tanto en el grupo de clase media como en el grupo sindical, tendríamos los renovadores más conciliadores en ambos segmentos, así como los no renovadores de tipo más evista, más autoritario. Entonces, en el mundo más de clase media, más de profesionales, el segmento no renovador estaría conformado, eso sí, por los típicos y clásicos colaboradores de Evo Morales, ¿no ve? O sea, Quintana, no sé si Romero, qué papel jugará, García Linera, Gabriela Montaño, ¿verdad? Tal vez Zabaleta. Incluso en otras circunstancias se podría decir que el propio Arce es parte de ese grupo medioevista de clases medias. Pero hay otro segmento en clases medias que es más renovador, entre los que yo destaco básicamente a Sebastián Miquel, que como portavoz en las últimas semanas de la campaña ha mostrado tendencias bastante conciliadoras. En el lado sindical tenemos posturas más autoritarias también. Hace unas horas estaban mencionando algunos medios de algunos grupos que plantean la creación de milicias, por ejemplo, ¿no? Pero también por ahí está Andrónico Rodríguez, que plantea cosas más conciliadoras.
Entonces, yo creo que hay esas fracturas, ¿no? Tanto bloques de clases medias, profesionales, bloques más sindicales, populares, campesinos, y al interior de cada uno, tendencias más autoritarias de corte de vista y tendencias más conciliadoras de renovación. En esos 4 bloques básicos hay otros elementos que sí hay que tomar en cuenta, el tema generacional y de formación política. O sea, David Toquehuanca representa a las generaciones adultas, siendo él profesional, de todas maneras representa generaciones adultas más campesinas que se identifican con el MAS y con el propio Evo Morales por el concepto de inclusión. Pero Andrónico Rodríguez incluiría en este grupo la propia Eva Copa y algunos otros líderes con formación más profesional, representan una nueva generación renovadora, ¿no? Una nueva generación renovadora que su principal demanda ya no es tanto la inclusión socioeconómica, sino probablemente el ascenso social, el reconocimiento social, más como profesionales, etcétera. Y sí, ahí estoy de acuerdo contigo, Gregorio, que hay un segmento que no estamos conociendo, que nos ha dado una tremenda sorpresa en las elecciones del 2018, que es todos esos grupos que han logrado una interesante votación para el MAS en Santa Cruz, en el Beni y Pando. O sea, creo que tenemos poca información de ellos. ¿Quiénes serán? ¿Cómo están renovando? ¿Responden a Adriana Salvatierra? No lo creo. Son sectores populares, el Plan 3000, no área rural, y ahí es todo un segmento, todo un mundo que necesitamos conocer, pero que han logrado una importante victoria para el MAS. Su presencia en tierras bajas, que no es poco, dadas las circunstancias. Entonces, son varias corrientes y varios segmentos, de los cuales yo me quedaría con 2 corrientes, la corriente renovadora, conciliadora, y la corriente de vista más autoritaria. Y para ir cerrando este bloque, Jorge Luis, yo no sé además cuánto tiempo tenemos y creo coincidiendo y tomando nota de que hay que esperar, hay que ver primero el gabinete, dar un tiempo, las medidas que además por el hecho de que van a ser medidas económicas duras que hay que tomar necesariamente, puede generar ciertas tensiones, etcétera, ver cómo evoluciona todo este proceso. Teníamos pensado ir al segmento de conflictividad, donde un epicentro está en Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso, Jorge Luis? ¿Y cómo ves? Estamos con 10 minutos. 10 minutos. Ajá. Y bueno, habíamos planteado también revisar un poco el tema de justicia, ¿no? El tema de justicia. Y que tal vez podemos sumarlo a este otro tema que es el de conflictos y la reconfiguración del poder en Santa Cruz. Sí, yo sobre el tema de justicia diría 3 cosas muy rápidas. Uno, la justicia no ha sido cambiada, no ha podido ser cambiada durante el régimen de la señora Áñez. Al revés, lo que ha hecho es profundizar una serie de tensiones, mostrar una profunda incapacidad en la gestión, en el manejo del poder, etcétera. Solamente al extremo para poner en este tema de la justicia y el régimen de Áñez, al extremo que es el ministro de gobierno que está pidiendo socorro, yo no sé a quién, para que lo libren, porque hay policías que lo están siguiendo y amenazan con su vida. Entonces, eso ya es el extremo del manejo del poder y de la justicia, que refleja que la justicia ha sido siendo cooptada por el MAS, siguen los operadores fundamentales, y es el MAS que en su retorno de Evo Morales que instruye, y la gente sabiendo que la continuidad posible de ellos es de hacer favores al MAS, toma estas decisiones, que algunas podrán ser aberrantes, otras no, pero al final creo que todas deben ser vistas en el marco del debido proceso y deberían seguir adelante. Y yo me quedaré ahí y no sé cuál es tu opinión al respecto, Julio. Yo trataría de unir el tema de justicia con conflictividad a partir de este razonamiento. Empezando por el tema de conflictividad, parece que existe a futuro 2 posibles escenarios. El primer escenario, que sería el escenario óptimo, es el en el cual
Comunidad Ciudadana asume el liderazgo de la oposición, una oposición democrática, centrada básicamente en la actividad parlamentaria, lo que a su vez puede alimentar las corrientes renovadoras y conciliadoras dentro del MAS, con una tendencia hacia el centro político en las formas de decisión del poder. Creo que ese es un escenario posible. El otro escenario posible es que Comunidad Ciudadana tenga un proceso de deflación, de dispersión en la Asamblea, y que el liderazgo de la oposición sea asumida por Creemos y por grupos de extrema derecha afincados principalmente en Santa Cruz, aunque también en Cochabamba, que van a plantear una oposición al gobierno no tanto desde la Asamblea, sino desde las calles y desde la movilización y desde posturas más bien extremistas. Si eso sucede, es altamente probable que las corrientes edistas y autoritarias al interior del MAS ganen poder para enfrentar a esta extrema derecha, haya una polarización. Quisiera recordar en este sentido que el levismo ha surgido básicamente en el enfrentamiento del gobierno de Evo Morales con la Media Luna y en todos los conflictos que ha habido entre el 2008 y el 2009. Es ahí cuando Quintana y compañía han asumido el control del poder y han habido varios conflictos ahí. O sea, es un proceso de polarización y de retroalimentación. Posturas extremas de la Media Luna han retroalimentado un levismo autoritario y eso se puede repetir en los próximos años. Posturas de una extrema derecha liderizada por Creemos, el Comité Cívico de Santa Cruz, la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista y demás cosas, van a retroalimentar otra vez la vuelta del levismo. No sé si de Evo, pero sí del levismo en un proceso de polarización. Ahora, si estamos en un escenario de una oposición democrática con comunidad ciudadana que interactúa con las corrientes conciliadoras del MAS, parece que podría ser probable, pero y aquí expreso más mis deseos antes que lo que pueda suceder. Podría suceder que se produzca en Bolivia una reedición de la reingeniería institucional de la democracia pactada. Es decir, yo creo que uno de los logros más importantes de la democracia pactada ha sido la reforma total del sistema electoral y principalmente la conformación de un Tribunal Supremo Electoral creíble, conformado por notables elegidos por 2/3 de la Asamblea y que no sean delegados de partidos políticos. Creo que esa ha sido una victoria, un logro impresionante institucional de la democracia pactada. Ahora, mi deseo o mi expectativa es que si estamos en el escenario de un peso en el centro político conformado por Comunidad Ciudadana y la corriente conciliadora de ELMAS, es probable reeditar procesos de pactos y acuerdos partidarios que logren reformas institucionales en el sistema judicial. Y así como hubo un importante avance en el sistema electoral en la democracia pactada, podría, soñando, haber un importante avance en la reforma institucional de la justicia en este escenario. Pero si tenemos un espacio de polarización, hay que olvidarse de cualquier avance en una justicia independiente. Coincido, Julio, y me preocupa que haya tanta coincidencia, pero coincido plenamente en lo que dices. Y una forma, y yo la planteo muy puntual de reflejar esto, es decir, en realidad el enemigo de la democracia y el contrincante, lo antagónico, es Evo Morales y el autoritarismo. Y hay que volver a recobrar el sentido democrático para avanzar hacia una renovación de la democracia en el país y las políticas en general. Ojalá entiendan, comunidad ciudadana, ojalá entiendan, en Santa Cruz ya no nos va a dar tiempo para a discutir, a hablar sobre el tema de la crisis también de hegemonías y de liderazgos en Santa Cruz, pero creo que este mensaje es muy importante
y yo acabo con eso en mi participación. Gracias, Julio y Jorge Luis. Creo que tienes unos minutos, unos pocos minutos. Sí, tenemos algo muy rápido para compartir también, como siempre hacemos con todos ustedes. Es nuestro espacio habitual donde revisamos las caricaturas y como habrán visto en el transcurso del programa, hemos estado revisando el arte de Abecoro. Y finalizamos con esta caricatura, ¿no? Que nos muestra la última decisión del gobierno municipal de La Paz para flexibilizar la posibilidad de que estén menos personas, por ejemplo, en el transporte público y ahora sí puedan estar al 100% de su capacidad, mientras el COVID todavía está presente entre nosotros. Esta medida parece ser rara, ¿no? Controversial frente al panorama que todavía está presente. Y con esto, pues nos despedimos. Les agradecemos a todos nuestros seguidores por acompañarnos una vez más y el reencuentro será con todos ustedes en 7 días. Gracias, Gregorio. Gracias, Julio, por estar con nosotros una vez más en Epicentro. Gracias y saludos. Gracias.